Versículo 3 de nuestro pasaje dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Nos titulamos a nuestra meditación de esta tarde-noche: Dios de consolación. Constantemente les he afirmado que la felicidad no es el propósito del cristianismo. Las escrituras nos hablan del gozo, sí, que Dios nos da, pero la felicidad no es como la meta o lo que queremos alcanzar. Más bien, tenemos que entender que la felicidad y el gozo son una consecuencia de vivir la vida cristiana. Y me parece importante considerar algunos aspectos de la vida cristiana cuando algunas veces vamos a algunos pasajes y vemos algunas cosas que nos dicen ya sobre la cuestión específica del sufrimiento, de las tribulaciones y de las cosas que los cristianos han de vivir. Muchas veces cuando se predica el Evangelio, se habla de la nueva vida en Cristo y algunos pues predican: ven a Cristo y ya no vas a tener problemas, ¿no? Ven a Cristo y pues ya la vida va a ser color de rosa, ¿no? Y ven a Cristo y todas tus tribulaciones o todos tus sufrimientos se van a acabar. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras. Eso no es lo que nos dicen las escrituras. Más bien tendríamos que entender que muchas veces al venir al Señor Jesucristo van a empezar algunas pruebas y algunas tribulaciones. Y hoy, al hablar sobre el Dios de la consolación, queremos ver varios aspectos que debemos de considerar sobre el cristiano y el sufrimiento, el cristiano y las pruebas. Uno de los propósitos de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios va en el sentido de que él quería vindicar su apostolado. Ya se había mencionado en la primera carta, pero es que algunos no entendían o no podían ver cómo que alguien estuviera pasando por tantas pruebas o tantas situaciones difíciles fuera un apóstol, ¿no? Como alguien que estuviera pasando por situaciones en la vida cristiana, pues lo viéramos como un apóstol. Y entonces él tiene que hablar y decir: no, los cristianos, pues Dios nos ha llamado incluso en las bienaventuranzas. Lo primero que dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas, y lo primero que vemos cuando entendemos el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren y los que sufren a causa de Él, ¿verdad? Y repito, hay algunos que piensan: veniste al Evangelio y pues ya no debes de tener tantos problemas. Veniste al Evangelio y pues ya debes de vivir en prosperidad, ¿no? Algunos piensan de esta manera: pues ya te va a ir bien, ya debes de ser próspero. Y pues esto es hoy día es una forma de pensar de muchos, ¿no? Hoy día lo vemos en algunos aspectos, cuando escuchamos hablar de la teología de la prosperidad, cuando le dicen, decláralo, dilo, afírmalo, ¿no? Que tú ya eres próspero, eres el Hijo de Dios, y como eres Hijo de Dios, pues todo va a estar bien, no va a pasar nada. Entonces tendríamos que decir: ¿por qué? Si no va a pasar nada, Dios es un Dios de consolación. ¿Por qué Dios es Dios de consolación? Bueno, entonces vamos a ver algunas razones o algunas cosas por las que Dios es un Dios de consolación. Dice este texto 3, y yo creo que ahí podemos entender la primera razón por la que Dios es un Dios de consolación.
Cuando venimos a Él, cuando venimos al conocimiento de Dios, es porque nosotros reconocemos nuestra condición de miseria, reconocemos nuestra necesidad de Él y reconocemos todo lo malo y lo vil que hemos sido y reconocemos cómo sin Dios no podemos ir adelante. Y fíjense cómo todo esto está implícito en este versículo 3. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, la forma en que lo expresa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, alabamos a el Dios y Padre ¿de quién? De Jesucristo. Y cuando hemos analizado el nombre del Señor Jesús, sabemos que aquí como lo está describiendo el apóstol Pablo, son dos nombres. Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? El Salvador, el que viene a rescatarnos de nuestra condición. Bendito sea, alabamos a Dios el Padre que envió al Salvador. Jesús, el Cristo. La palabra Cristo es el enviado, el Mesías, el que viene también con ese propósito. Entonces, fíjense con todo lo que está diciendo ya el apóstol Pablo nada más en esta frase. Bendito sea el Dios y Padre de aquel que es nuestro Salvador, el prometido, el enviado, el que había de venir para darnos salvación. Y luego una frase más. Padre de misericordias. ¿Padre de qué? De misericordias. ¿Por qué digo que está implícito el Evangelio también? Y hemos explicado varias veces lo que quiere decir misericordia. El que nos ama aunque no lo merecemos. El que nos ama a pesar de ser como nosotros somos. El que nos ama y nos conoce y sabe todas las cosas que hemos hecho y a pesar de eso se interesa por nosotros y por eso envió a Jesús, que es el Cristo. Entonces fíjense, repito todo lo que esta sola frase está diciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Que al vernos en esa condición, que al vernos en nuestra necesidad y en nuestra miseria, quiere traer paz a nuestro corazón. ¿Qué es la consolación? ¿Qué es el que algo nos consuele? Cuando estamos afligidos, estamos pasando por diferentes pruebas o situaciones y muchas veces algunos queremos ser escuchados, algunos queremos simplemente tener una palabra de aliento, a veces algunos queremos saber que no todo lo que hemos hecho es tan malo o que no las consecuencias de todo eso no son tan duras. Bueno, aquí Dios dice que Él es nuestro consolador, el Señor Jesucristo enviado para darnos vida, a pesar de ser como somos, Él viene y trae consuelo a nuestras vidas. Nada más en haber hecho eso ya entendemos que por qué Dios es Padre de consolación, que quiere sacarnos de esa condición. Segunda cosa que yo veo que este pasaje nos habla un poco sobre por qué Dios es Dios de consolación. Y podríamos decir, bueno, porque si ya entiendo mi condición y Dios me consuela, Dios está obrando ya en mi vida, ¿por qué sigo sufriendo? Tal vez, fíjense el versículo 6 que tenemos aquí. Pero si somos atribulados, aquí dice, ¿para qué somos atribulados? ¿Qué? Dice, pero si somos atribulados,
es para vuestra consolación y ¿qué? Y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Repito, ¿para qué somos atribulados? Para nuestra consolación. Si estamos pasando por diferentes situaciones, Dios quiere traer a nuestras vidas el que nosotros podamos entender que Él es el que nos puede traer paz y salvación. Para nuestra consolación y salvación, la cual opera en Él sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El Señor Jesús, al venir y morir en la cruz, sufrió lo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, porque sí fue el sufrimiento físico, sí fue los azotes, los golpes, las burlas, todo eso. Pero la palabra de Dios nos dice que Él cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros, la culpa de todos nosotros. Hay personas que a lo mejor físicamente no están sufriendo, pero están sufriendo psicológicamente. Hay personas que están sufriendo espiritualmente. Hay personas que están sufriendo por diferentes situaciones por las que están atravesando. Y algo que muchas veces no entendemos al hablar sobre el sufrimiento del Señor Jesús es que sí, efectivamente, Él sufrió en una forma física tremenda, pero la Escritura añade a eso que Él también sufrió todas esas cosas que estuvieron pasando por su mente. ¿Recuerdan que cuando estaba orando en el Getsemaní, la Biblia describe que Él sudó? ¿Qué fue lo que sudó? Gotas de sangre. Entonces ya Él traía el sentir cuando le dice al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía lo que venía físicamente, pero estaba también teniendo la carga de todos nuestros pecados. Y así lo enseña la Escritura, quien a sí mismo llevó todas las cargas nuestras. Dios es Dios de consolación. Y entonces también, fíjense, esto es algo muy interesante. Dios nos permite a nosotros sufrir y ha permitido que nosotros suframos para que sigamos su ejemplo en consolar a otros. Repito, sigamos su ejemplo en consolar a otros. Yo diría, ¿cómo? Dios es Dios de consolación y yo sufro para consolar a otros, para que otros también se salven. Y es lo que, si vemos, si ponemos atención, nos está diciendo también el pasaje. Nos está diciendo, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados, el apóstol Pablo, él estaba diciendo, si yo estoy sufriendo, si yo estoy pasando por pruebas, es para que ustedes vean que como cristiano estoy pasando por pruebas, pero también es para que ustedes entiendan que ustedes pueden pasar por pruebas y que Dios también quiere consolarlos a ustedes. Y esto en un momento también lo estaba escuchando de algún predicador que decía, Dios permite a muchas personas pasar por diferentes situaciones, porque cuando tú atraviesas por esa situación, tú puedes ayudar a otros que pasan por esa misma prueba. Y decía, la prueba más dura que tú has atravesado, dice, yo no sé cuál sea la prueba más dura que tú has atravesado, por la que tú has pasado. Pero esa prueba que a ti te parece tal vez algo que no quieres decirlo a nadie porque
tal vez te apena, esa prueba es la que Dios quiere usar en tu vida para que tú traigas consuelo a otros corazones. ¿Quién puede ayudar más a alguien que está pasando por una prueba que alguien que ya lo pasó? ¿Quién puede ayudar a alguien que está sufriendo la pérdida de un ser querido? Sino alguien que ha sufrido en algún momento la pérdida de un ser querido. Decía esta persona, ¿quién puede ayudar más a alguien, a una persona que tiene un problema con un hijo? Cualquier tipo de problema, puede ser que el hijo tenga adicción, puede ser que el hijo tenga alguna enfermedad, puede ser que el hijo padezca por alguna situación, que alguien que haya pasado por esa misma situación. Y a veces cuando alguien llega y le dice, entiendo por lo que estás pasando, si han estado ustedes en alguna situación en que ven y llega alguien, dice, entendemos, sabemos. A veces esa persona que está sufriendo, que está atravesando por esa situación, dice, no, tú ni me entiendes, tú no has vivido lo que yo he vivido. Pero qué fuerte cuando alguien le puede decir, yo he vivido lo que tú has vivido. Yo he pasado por lo que tú has pasado. Y Dios me ha sostenido. Y Dios ha estado obrando. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo aquí también el apóstol Pablo? Yo estoy atribulado y he estado sufriendo para que también ustedes puedan entenderlo. Para que no nos digan, ¿usted qué va a entender? No. Dios está obrando y Él es el que sostiene. A veces uno piensa, el apóstol Pablo, pues ya. Bueno, esta carta es especialista en esto porque nos muestra algunos aspectos que sufrió el apóstol Pablo. Decían, siendo el apóstol, pues era, fíjense, tan fuerte estaba actuando Dios en él, que en algunas ocasiones la gente ponía, ¿verdad? Los pañuelos, los mantos para que él pasara y cuando pasaba su sombra fueran sanos. Y en esta carta, casi al final, el apóstol Pablo describe algunos de sus sufrimientos. Miren, voy a leer en el capítulo 11, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado náufrago en alta mar. Nada más, algunas cositas que pasó de una lista grande que describe él ahí. Dice, he estado en esas condiciones. Pero él entendía bien que es por la misericordia de Dios, porque Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, que podemos seguir adelante. Entonces, fíjense, estamos hablando de Dios Padre de consolación, nuestro Dios, Dios de consolación. Entonces, ¿el cristiano sufre o no sufre? Ya decía hace un momento, cuando el cristiano viene al conocimiento de Dios, vienen las pruebas y parece que mientras más nos involucramos, vienen pruebas más difíciles y vienen situaciones que hay que enfrentar. Pero este pasaje no es un pasaje aislado, ¿verdad? No es el único pasaje que habla acerca de estas situaciones que pueden vivir los creyentes. Y el apóstol Pablo no es el único que habla acerca de las diferentes situaciones que pueden vivir los cristianos de sufrimiento. El apóstol Pedro en la primera carta, fíjense, voy a leer algunos pasajes de esa primera carta, algunos versículos. Algunos yo sé que se les van a hacer conocidos. Fíjense, primero leo versículo 19, capítulo 2, pero esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, pongamos atención en la palabra sufrimiento, ¿no? Padeciendo injustamente,
Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Qué fuerte eso, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pedro. O sea, que Dios nos llamó para sufrir. Bueno, fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nada más en ese pasaje. Ahora fíjense, si ustedes tienen su Biblia ahí en Primera de Pedro también, en el capítulo 4, a partir del verso 12, dice, padeciendo como cristianos. Entonces ya el subtítulo ya nos está diciendo varias cosas. Primera de Pedro 4, a partir del verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es Pedro, ya no es Pablo. Sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entrometiéndose en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? El bien. Y hagan el bien. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. La obra del Espíritu Santo es consolar. Y entonces van a decir, ¿dónde está el gozo? Precisamente cuando hay consuelo, cuando Dios trae paz, a pesar de la prueba, a pesar de la situación, cuando Dios está obrando en una forma especial en la vida del creyente, y es ahí donde muchos no pueden entender. ¿Cómo puede ser que esté tranquilo y por las que está pasando? ¿Cómo puede ser que lo veamos tan en paz por ese tipo de situaciones por las que está pasando? Porque el Espíritu Santo está obrando paz, tranquilidad, gozo, paz, tranquilidad, confianza. El Espíritu Santo está obrando poderosamente. Hay cosas por las que podemos atravesar y de momento no entender. Repito, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una enfermedad que a lo mejor no esperamos. Decimos, ¿por qué estoy atravesando por esta situación? Pero precisamente nosotros que creemos en un Dios que es soberano, un Dios que gobierna sobre todas las cosas, que tiene control sobre nuestras vidas y que tiene y quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Dios ha de obrar de la mejor manera siempre. Confiamos. ¿Cuál es la invitación para nosotros el día de hoy? La invitación para nosotros, y
Me parece que es uno de los propósitos. Fíjense, nada más si leen esos versículos que leímos hace un momento, 3 al 11, cuenten cuántas veces habla de consolador y de sufrimiento. El consolador, Dios, Padre de consolación y del sufrimiento. Cuéntenlas cuántas veces. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace? Descansemos en Él, confiemos en Él, tengamos la tranquilidad de que Él tiene el control, a pesar de las diferentes pruebas, luchas, situaciones. ¿Tienes pruebas en este momento? Confía en Él. ¿Estás pasando por alguna tribulación, alguna situación difícil? Espera en Dios. Confiemos que Él es Padre de consolación, Dios de consolación. La invitación, descansemos en Él. Vivamos nuestro día a día con la confianza de que Dios nos guía, Dios quiere lo mejor para nosotros. Sí, hagamos los planes y todo, confiando en que Él es el que nos guía, nos lleva, nos sostiene, nos guarda, nos dirige. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tus bondades, tu cuidado, tu amor. Gracias porque tal vez muchas ocasiones no nos hemos dado cuenta, pero tú has estado ahí presente al cuidado de nosotros. Te alabamos, Señor, eres bueno, tu misericordia se manifiesta en nuestras vidas cada día. Te alabamos, Señor, por tus bondades, por tu cuidado, por tu amor en nuestras vidas. Te exaltamos y te damos la honra y la gloria solo a ti. Gracias por todo lo que tú estás obrando y todo lo que tú haces para nosotros. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén.